40 de la mañana estamos de regreso en su programa Cara a Cara. Ayer se celebró el Día del Radiólogo, por eso es que hoy la entrevista se va a centrar en este trabajo tan importante que desarrollan los profesionales en radiografía, ¿no? Del Hospital Regional, del Hospital Santa María de Socorro, de E-Salud, etc. Estamos justamente en estudios con el doctor Wilber Guamaní Ramos, él es médico radiólogo del Hospital Regional. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Rita. ¿Cómo está? ¿Por qué es importante una radiografía? Bueno, justamente, principalmente las radiografías o la especialidad de radiología es para generalmente ver nosotros, ver las imágenes. Al tomar las imágenes nosotros evaluamos qué tipo de patología podemos encontrar. Y ya podemos dar un diagnóstico no definitivo, pero generalmente ya nos acercamos al diagnóstico y la enfermedad que puede estar produciendo el paciente. Entonces, de acuerdo a las imágenes que nosotros evaluamos, vamos a ver y evaluar y podamos darle una ayuda, es una ayuda diagnóstica para el médico en las especialidades que ellos nos envían, ¿no? Entonces por eso es importante también la radiología, porque a través de las imágenes nosotros podemos evaluar todo eso, ¿no? Claro, pero si hablamos de radiología no tan solo estamos mencionando el trabajo de rayos X, sino de ecografía, de tomografía, se engloba todo. Claro, lo que es la especialidad de radiología comprende. Antiguamente, como era solamente aparecieron en ese momento, en ese entonces, los rayos X o la radiografía convencionales, ahora estamos hablando de radiografías digitales, y ya se amplía más, ¿no? Lo que es ecografía, tomografías, estudios angiográficos, mamografía, densitometría, angiografía, o sea, todas esas especialidades o subespecialidades están ya comprendidas dentro de la Y todo esto para realizar un mejor diagnóstico. Un mejor diagnóstico. No, cosa que antes no existía. Exactamente, antes solamente por la clínica y por las diferentes sintomatologías nosotros podemos dar un diagnóstico, pero ahora con toda esta ayuda de diagnóstico nos acercamos mucho más ya al diagnóstico ya definitivo de que el paciente viene padeciendo esta enfermedad, ¿Y ¿no? cuál de estos exámenes que se realizan es el más peligroso para el paciente? Bueno, la mayor radiación que se da generalmente es en los estudios tomográficos principalmente y también los estudios angiográficos. Pero ahora, como son los equipos ya más modernos, más de últimas generaciones que contamos también en nuestro hospital, la radiación trata de hacer, o los exámenes se tratan de hacer lo mínimo, mínimamente invasivos, y también la radiación mínima, ¿no? Dependiendo del área donde quieran hacer la tomografía. Si un ejemplo queremos ver solamente tomografías cerebrales, se limitamos ahí, pero también hay pacientes, como le mencionaba, que se le hace un estudio más completo, generalmente con pacientes con neoplasias. El estudio es más completo, que a veces puede comprender cabeza, cuello, tórax, abdomen y pelvis, entonces la radiación es más alta. Entonces, pero por eso. ¿Y para esas pruebas hay algún tipo de protección hacia el paciente? Porque muchas veces, claro, los técnicos los observamos muy bien vestidos, ¿no? Con todos los implementos, la indumentaria necesaria, pero los pacientes prácticamente ingresan a sala con una bata. Sí, exactamente. Nosotros primero estudiamos al paciente, ahí está preparándose lo que es el médico radiólogo, está el tecnólogo y también la enfermera y todo el personal para ver dónde se realiza realmente el estudio y focalizar y que el estudio salga pues lo más óptimo posible para no volverse a repetir, ¿no? Porque ya los efectos a la larga puede conllevar a un problema pues mucho mayor. Los efectos ¿A la larga? Sí, en el sentido de que si usted constantemente está en salas de radiación sin la protección respectiva, puede conllevar a un problema se relacionan los problemas de cáncer, en este caso a nivel de piel, o las áreas donde no está protegido, ¿no? Generalmente. Claro, porque ¿no? hay personas que cada 3 meses reciben un tratamiento, ¿no? Por un problema cancerígeno sobre todo, y siempre están expuestos a estas radiaciones. Sí, de todas maneras ahí se ve. Podrían sufrir entonces de algún momento un efecto adverso de la radiación, ¿no? Pero eso es dependiendo de la patología o la enfermedad que también sufra el paciente. Y usted me decía detrás de cámaras que quienes están más proclives a sufrir de algún problema cancerígeno a consecuencia de la radiación son los tecnólogos justamente. Claro, ¿no? El personal que está permanente ahí en las áreas de radiación, por eso generalmente ellos están con protección. Cuando estamos en las salas de radiación, de tomografía o de rayos digitales, y hay una sala de comando que ahí está un ambiente cerrado en la cual no entra la radiación, no está expuesto a la radiación, pero cuando estamos haciendo procedimientos angiográficos invasivos o tomográficos que tiene que estar constantemente al costado del paciente, entonces la radiación ahí sí está permanente. O en las salas de áreas críticas, ¿no? Que nosotros estamos llevando nuestros equipos portátiles y estamos emitiendo radiación. Entonces en ese personal ellos tienen que estar protegidos, ¿no? Con un mandil de plomo, collarín de plomo, lentes. ¿Y eso basta? Generalmente vemos en las áreas
tratamos de proteger en las áreas que pues, generalmente se dañan más, ¿no? En este caso, si usted está constante con un paciente, está irradiando, el mandil lo está cubriendo, está protegiendo generalmente toda esa parte, ¿no? Pero si no usamos el collarín y estamos constantemente en la radiación, tenemos unos efectos adversos que nos pueden dañar. Pues, y muchas veces por la situación en que se encuentra también este sistema de salud, quizás pueden existir algunas deficiencias en cuanto a los implementos que ustedes necesitan. Generalmente lo que estamos ahí tenemos mandiles de plomo, collarines de plomo y también contamos con los lentes. También tenemos los guantes, pero el problema es la manipulación en el momento que hacemos los procedimientos. Es un poco difícil manipular esos guantes por el peso, nos dificulta hacer los procedimientos. Entonces ahí vemos ya el riesgo-beneficio y la habilidad también, la destreza del personal para hacer rápido el procedimiento y la radiación sea mínima, ¿no? Los radiólogos necesitan de muchas especialidades, ¿no? Para aprender justamente el manejo de todos estos equipos. Por lo general, ¿cuánto tiempo estudian? ¿Cómo se capacitan? Nosotros ahorita la especialidad la hacemos en 3 años. Lo hacemos todo lo que es la parte de la radiología general. En el primer año generalmente hacemos lo que es radiología convencional, digital, rayos X, y ya empezamos también ecografía y también ya estamos preparándonos para ver los exámenes tomográficos. Entonces a medida que ya vamos al segundo año ya vamos avanzando y vamos viendo exámenes tomográficos, ecográficos, y para el tercer año ya la especialidad nos exige o nos dispone que tenemos ya más estudios tomográficos e interpretar las imágenes, tomografías, angiografías y resonancia, ¿no? Entonces, pero a medida que también ahora ya en los últimos años, no muy lejos, vemos ya las subespecialidades, ¿no? Como es radiología intervencionista, la radiología pediátrica, que es otra rama, o una subespecialidad de radiología, que ya también hay especialistas en esa rama. Entonces, a la hora de la radiología no solamente el radiólogo pues, se va a centrar en una parte, tenemos que ver todo, pero ya hay radiólogos que solamente se especializan en esa parte de radiología intervencionista, que es otro mundo, ¿no? Que podemos ampliar. ¿Y cuál es el equipo más difícil de utilizar para ustedes? Generalmente nosotros lo que vemos, o para interpretar las imágenes, un poco más difícil lo que es la resonancia. Pero a medida que nosotros vamos viendo las imágenes y la secuencia por la que se presentan en estos estudios, ya nosotros vamos interpretando, ¿no? Pero a medida que usted va viendo y ya como nos dicen nuestros maestros, una vez que tú ves a la mirada y todos los días ves las diferentes patologías, ya es un poco más fácil, ¿no? Interpretar las imágenes en las diferentes secuencias. Hay que recordarle a todo el público televidente que este tipo de exámenes no son invasivos, ¿no? Porque hay personas que le temen de repente a una mamografía o una sencilla ecografía. Claro, generalmente lo que es la ecografía no hay radiación, no hay ningún efecto adverso. Los exámenes de rayos X generalmente son mínimas la radiación, muy mínima, no es tampoco para que la persona se alarme, ¿no? Por la radiación, pero de todas maneras hay que tener cuidado siempre con las personas gestantes, ¿no? Eso sí. Los estudios mamográficos... Todos se pueden realizar estos estudios, menos las personas que están embarazadas. Exactamente, pero si hay un ejemplo, nos llega una paciente que ha sufrido un politraumatismo encefalocraniano, un traumatismo encefalocraniano, ellos definitivamente tienen que hacerse, si la medita el cuadro clínico, tienen que hacerse un examen tomográfico o radiográfico, pero se les pone el mandil, se les cubre la parte de la región abdominal y pélvica para evitar esa radiación, ¿no? Se les cubre. Pero dependiendo del caso clínico, también el cuadro clínico del paciente. Si el paciente, en este caso, lo evalúan los médicos y no es algo muy leve, no ameritarse pues, el examen en esta paciente gestante, pero si hay, como vemos constantemente accidentes de tránsito y justo llega una paciente que está en segundo, tercer y tercer trimestre de gestación, tiene que realizarse, entonces hacemos la protección con estos mandiles, proteger la zona donde está la parte abdominal y pélvica para que se pueda realizar. ¿Hay márgenes de error en los resultados de cualquier tipo de examen? De todas maneras, siempre, porque nosotros viendo también los diferentes estudios, y hay patologías o imágenes que se asemejan en cada 5 o 6 enfermedades, varios diagnósticos diferenciales. Entonces nosotros tenemos que tener un cuadro clínico que nos ayude a los médicos, internistas o pediatras o cirujanos, para nosotros guiarnos principalmente para ese cuadro clínico, ¿no? Porque siempre hay imágenes que se pueden asemejar en ambas patologías. Entonces, pero ya viendo el cuadro clínico, la enfermedad de este paciente, nosotros también damos una idea que esto ya es el diagnóstico debe ser en esto, centrado en un proceso infeccioso. Por encima de una ecografía en la cual de repente el médico no puede observar claramente o realizar claramente un diagnóstico, ¿qué es lo que procedería? En nuestro caso, generalmente nosotros vemos bastantes patologías abdominales, entonces lo primero que solicitan los médicos es una ecografía abdominal.
A veces la si ecografía, no basta la ecografía. A veces la ecografía, el examen tomográfico. Tomografía. Y hay que ver, porque lo más frecuente que nosotros vemos en nuestra ciudad son los problemas de la vesícula biliar, colecistitis, que pacientes vienen y están con mucho dolor, pero a veces, como el cuadro clínico, a veces hay demasiado meteorismo, o sea, demasiado gas intestinal, nos dificulta hacer la ecografía. Entonces, ahí lo que nos va a valer mucho mejor al ayudar al médico es un examen tomográfico. Y en este caso usamos la tomografía con sustancia de contraste para hacer mejor el diagnóstico, ¿no? Que lo ayudaría mucho mejor al médico para poder, si es que es algo quirúrgico en ese momento, o poderle un tratamiento médico ya mucho más tranquilo para el paciente. Según su experiencia, ¿cuáles son los casos que frecuentemente se están presentando en los últimos meses? Ahorita lo que tenemos bastantes casos, bueno, patología de colecistitis, pancreatitis, pacientes también politraumatizados, que también generalmente casi gran parte de pacientes, entonces ahí por los accidentes de tránsito, entonces ahí el examen que mayor se solicita son las tomografías cerebrales, ¿no? En este caso sin contraste, ¿no? Que lo que más el paciente quiere, los médicos quieren ver si es que hay algún problema a nivel neurológico, si no, generalmente ya se descartan, ¿no? Claro, porque también las cifras hoy en día que se manejan en cuanto a los problemas cancerígenos son preocupantes, entonces claro, nos preguntamos nosotros a la semana cuántas personas se realizan alguna evaluación para determinar a través de estos exámenes si padecen de algún tumor, ¿no? Sí, constantemente. Nosotros tenemos en el hospital diferentes especialidades que ya vienen dirigidos a las diferentes gastroenterología o subespecialidades que están viniendo, entonces ya ellos ya solicitan, de acuerdo a la patología, si tiene un cáncer gástrico, por un ejemplo, ellos ya van solicitando los diferentes estudios, ya complementar el estudio que ya le han hecho en otros hospitales que vienen referidos, ¿no? Entonces nosotros hacemos ya la complementación de estos estudios. ¿Cuál sería la recomendación para todos aquellos pacientes que están próximos a realizarse estos exámenes? Bueno, principalmente nosotros la recomendación que damos siempre, hacerse el examen, en este caso, dependiendo de la enfermedad que cada uno tenga. Si solamente es un problema respiratorio, descartar una neumonía, entonces centrarlo más un foco a una radiografía, rayos X que podemos dar el diagnóstico. Pero si vienen pacientes con un diagnóstico un poco difícil, que a veces no se puede, es ambiguo, entonces ya tenemos que usar ya no solamente la radiografía, sino exámenes tomográficos o ecográficos, o ampliar más el estudio. En este caso, si ya no podemos, a veces hay pacientes los diagnósticos ambiguos o difíciles, entonces nosotros tenemos que recomendar que se le hagan estudios de resonancia, que nos da mucho mejor la idea. Entonces, y cuando se les dice, ¿no?, que vengan en ayuna para realizarse este examen, que se cumpla. Claro, porque hay pacientes que no a veces no se cumple, y también si son exámenes contrastados generalmente tienen que venir en pacientes en ayuna, porque el efecto, a veces hay un efecto adverso de esta sustancia de contraste, y si ha tomado alimentos, ha comido, entonces puede producir un problema en ese momento. No se ha suscitado hasta el momento con nosotros en nuestro servicio, pero en algún momento puede suceder, pero siempre la recomendación se les dice a los pacientes vengan temprano y en ayunas, para evitar cualquier efecto adverso y comunicar si es que en algún momento han hecho otro estudio anterior y si les ha tenido una reacción adversa a esos medicamentos. Usted ha mencionado el contraste, ¿hay un efecto secundario? ¿Para qué tipo de personas? Generalmente son pacientes alérgicos. En algunos pacientes conocen si tienen algún tipo de alergia a cualquier tipo de contraste, o si no también al pescado, al marisco. Entonces nosotros les preguntamos eso antes de administrar la sustancia de contraste. ¿Y en qué te ayuda el contraste? Generalmente nosotros al administrar la sustancia de contraste realzamos la patología. Si tienes un problema tumoral, vemos un tumor, un ejemplo a nivel del hígado, los tumores siempre son bien vascularizados. Entonces al administrar la sustancia de contraste capta la sustancia de contraste. Entonces nos da una idea que ese tumor es muy vascularizado y nos da una idea que ese es un problema ya más neoformativo, neoplásico, maligno. Pero si ese tumor no realza, entonces podemos hablar que estamos hablando, o realza hacia la parte periférica, estamos hablando que es pues un acceso, no ya relacionado con un tumor, sino pues una colección de sangre o secreción purulenta, entonces todo eso. Tenemos entendido que faltan médicos radiólogos en Ica. ¿Cuántos tenemos en el hospital? En nuestro hospital somos 4 médicos asistentes y 5 médicos residentes. Uno de tercer año, uno en segundo año y 3 en primer año. Este año se han aumentado más las plazas para médicos residentes y ahorita se están formando, ¿no? Ahorita tenemos un residente de tercer año y ellos nos vamos formando para que a medida que van pasando los años ellos
viendo las diferentes patologías en las diferentes áreas del servicio. Una ¿no? tarea Entonces, bastante difícil la que ustedes exactamente. hacen. Muy bien, muchas gracias. Un gusto. Gracias por compartir con nosotros entonces toda esta información. Se ha encontrado con nosotros el doctor Wilber Guamaní Ramos, médico radiólogo del Hospital Regional. Con él nos vamos a una pausa comercial y regresamos.